Para finalizar este tema, nos falta este último capítulo, la psiquiatría ante los vampiros. Todos los instintos o impulsos humanos primitivos reprimidos encarnarían como una entidad propia maléfica, donde desataría el atavismo bestial latente del hombre. A esto lo llama sombra Gustavo Jung. La sombra representa nuestros impulsos más primitivos, nuestra faceta instintiva animal como sumatorio de todo nuestro pasado evolutivo. Es aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable, que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los presentimientos animales y abarca así el aspecto histórico del inconsciente. El inconsciente colectivo es una memoria que es transmitida genéticamente y que lleva grabado todos los actos importantes del ser humano, características propias de la raza, de su comportamiento y tal vez en su razonamiento su carácter evolutivo. Gustavo Jung. Los rasgos que guardamos desde el hombre primitivo, donde nuestros ancestros cazaban y despedazaban a los animales con los dientes y sorbían su sangre por ser un alimento nutritivo como es la médula de los huesos, en un momento dado puede aflorar a nuestro consciente y darnos un comportamiento monstruoso o tal vez simplemente no propio al mundo en que vivimos. Estos contenidos psíquicos, si no desaparecen, pueden cobrar cierta autonomía y pueden sustituir al yo que poseemos. El yo personal se guarda en el inconsciente y actuamos como uno diferente, uno bestial, como es el caso de Mr. Hyde y Mr. Hegel. Beber sangre es un acto antiquísimo. Todas las culturas mencionan en sus libros o recetas de medicina que beber sangre de ciertos animales curan tal o cual enfermedad, lo que se hace hasta la época, pero aquí lo que nos importa es el líquido vital del ser humano. Se le denomina hematofagia, la cual puede ser de dos tipos. La primera es la ingestión de su propia sangre y la segunda es la ingestión de sangre de extraños. El fin que se persigue es lograr placer corporal. Este puede ser de tipo sexual hasta llegar al éxtasis, como puede ser un placer exagerado cuando se realiza un ritual en que la persona cree fervientemente en él. En el siglo XVIII, después de una ola de vampirismo desatado, los médicos contemporáneos y los hombres de ciencia escriben obras como Los vampiros a la luz de la medicina, 1749, por Prospero Lambertini, que llegaría al papado como Benedicto XIV. Carta de Lambertini, siendo ya Papa Benedicto XIV, al arzobispo Leópolis. Os lo aseguro, aquí los muertos son tranquilos y silenciosos. La emperatriz de Hungría debe de estar ya desengañada acerca de la cuestión de los vampiros, que los llaman upiros. Su médico personal, el señor Van Swieten, le hace saber que el vivo encarnado de algunos cadáveres no tiene otra causa fuera de la particular naturaleza del terreno donde son inhumados, susceptibles de hincharlos y colorearlos. En Kiev tenéis una multitud de cadáveres perfectamente conservados, los cuales, además de su elasticidad de miembros, poseen hermosos rostros llenos de luminosidad y vida. Yo he escrito en mi libro de Canonizationes Sanctorum que la conservación de los cuerpos más allá de la muerte no es un milagro. Lógicamente, los vampiros no son aquellos seres que el cine ha popularizado, sino los otros infelices, recluidos en asilos para locos, a quien la vista de la sangre les atrae poderosamente. En cualquier institución psiquiátrica puede verse pacientes con los miembros sujetos para evitar que se corten a sí mismos y se chupen la sangre. El Dr. Herschel Prince, en la revista británica de psiquiatría, divide el vampirismo en 4 categorías. Vampirismo completo. Implica actividades necrofílicas y necrosádicas. Tiene una incontrolable atracción por los cadáveres y tragar su sangre, como el vampiro John Hyde con su irrefrenable deseo de saciarse con sangre humana, y la de Fritz Hartmann. Vampirismo sin ingestión de sangre ni materia muerta.
necrofilia pura. Satisface su instinto sexual con cadáveres o goza con tocarlos y contemplarlos. Vampirismo sin cadáver. Psicópatas contemporáneos. Deseo de identificarse con un vampiro por sus capacidades sobrenaturales. Ser inmortal, ser invisible, exótico, sensual, apasionado y libre de ataduras de la vida común. Estos pseudovampiros forman asociaciones en las grandes ciudades. En estas agrupaciones tratan de imitar al vampiro chupando vendas con sangre traídas de los hospitales, beber sangre comprada, práctica ya en desuso por el advenimiento del SIDA. Autovampirismo. Psicóticos, donde la propia sangre se convierte en objeto de veneración. Gente que se autoinmola para poder beber su sangre teniendo gran placer de origen erótico. El neurólogo español Juan Gómez Alonso hizo su tesis doctoral sobre los vampiros y les da una explicación completamente médica. Refiere que los pacientes con rabia en su estado agudo, su sintomatología es idéntica a las descripciones que tenemos del pasado del comportamiento de los vampiros, por lo que se podrían explicarse por esta enfermedad. La peste. Durante el siglo XIV, especialmente en Prusia Oriental, Silesia, Bohemia, cuando asolaba la peste, la gente, para evitar contagiarse, en ocasiones enterraba prematuramente a sus familiares, mismos que sufrían una larga y atroz agonía, arañando el ataúd hasta con los huesos por la desesperación de salir. No era raro encontrar al momento de las exhumaciones los cadáveres volteados con heridas autoinfligidas y rastros de sangre por todas partes. La anemia, por la causa que sea, afecta a sus víctimas con una palidez cadavérica. Se acompaña de intensa fatiga, cansancio, respiración entrecortada hasta llegar a la muerte. El familiar observa que se va consumiendo poco a poco hasta que el manto de la muerte lo envuelve. La pérdida sanguínea era atribuida a los seres de la noche. La porfiria, anomalía genética, hereditaria pero muy poco frecuente. No se metabolizan las porfirinas, pigmentos precursores del grupo hemo de la hemoglobina, por lo que aumentan estas sustancias en los tejidos y su sintomatología coincide con el comportamiento vampírico. Hay fotosensibilidad de la piel, causando enrojecimiento, agrietamiento y sangrado de la piel. Salen ampollas y úlceras. El organismo, en un intento de protegerse, desarrolla hirsutismo en frente, pómulos y palmas de las manos. Palidez extrema por defectos en la producción de hemoglobina, lo que le confiere al paciente una ansiedad por la sangre. Con estas teorías querían darle una explicación al vampirismo, como en la peste, en los entierros prematuros, la porfiria, la anemia, la rabia, etc. Tuberculosis. Es una enfermedad terrible. El paciente contagiado pierde peso, hay debilidad y a medida que presenta expectoraciones con sangre, se vuelve pálido, sudoroso, cualquier ejercicio o hasta la misma tos lo agita. De solo mirarlo sabemos que está pronto su fallecimiento. El paciente muere en una debilidad extrema. La gente creía que había sido mordido por un vampiro, y existía el peligro que regresara por las noches para causar espanto entre los suyos, extraerles la sangre que tanto anhelaba y que se hacía autodependiente. Era harto frecuente que después de una epidemia de cualquier tipo que provocara la muerte de varias personas, era atribuida al vampirismo, por lo que la gente desenterraba unos días después a las víctimas de la epidemia para constatar que no se hubiese convertido al estado de vampiro. Cuando se manipulaban estos cuerpos y se clavaban estacas dentro de ellos, era frecuente escuchar la exhalación de los gases retenidos a presión y tomarlos por un suspiro o grito, aunado al olor pestilente proveniente del más allá, que los hacía vomitar y retirarse de inmediato. Todo esto era dato inequívoco de vampirismo. En estas exhumaciones participaban sacerdotes, autoridades de las aldeas e incluso familiares del difunto, que en ocasiones se enfermaban por la inhalación de los mismos gases. Entre los siglos XV al XVIII, la moral que prevalecía y la represión sexual estaban muy arraigadas y para colmo de males era muy vigilada por la Santa Inquisición.
Cualquier desviación era castigada con la máxima pena. Cuando una persona era invadida por un estrés descomunal, podría desencadenar un cuadro esquizofrénico, y éste dejaba salir a la luz sus instintos primitivos y se podía convertir en un asesino serial para poder saciar sus impulsos internos. Si la moda era convertirse en un vampiro por las creencias existentes, era muy probable que las alucinaciones les produjeran tal deformación de la realidad que para saciar y a la vez calmarlas, el asesino tenía que hacer actos mágicos con sangre. Si eran apresados se les calificaba como hombres lobo vampiros, y al momento de morir les eran aplicadas las medidas contra este mal. El verdadero psicópata desconoce el verdadero significado moral entre el bien y el mal. Él lo traduce como: el bien es cuando a él le hace bien, no importando las demás personas, siempre y cuando satisfaga sus necesidades, que este caso es el de matar. El mal solo existía si esas exigencias no eran atendidas y satisfechas. Él no sufre remordimientos ni crisis de ningún tipo, o al menos no las puede distinguir, por lo que no se considera enfermo y puede ser altamente inteligente e ingenioso, por lo que es casi imposible distinguirlo de una persona que se dice normal. Planea detalladamente su estrategia, observa a la víctima fríamente, la visita y conoce a sus familiares. Él no los ve como seres humanos, solo como medio de saciar su instinto sexual a través de la sangre. Es muy peligroso porque no se ve a sí mismo como un asesino, sino como alguien superior a sus víctimas. Puede ser elegante, refinado y fetichista, y hace que las personas caigan en su esfera de dominio. Pongamos algunos ejemplos de los vampiros más célebres. Vampiro de Londres, John Hyde. La mayor parte de las veces la sangre es el asunto de mis sueños. A la edad de 10 años, tuve una herida en una mano. Lamí la sangre que brotaba y algo se mezcló en todo mi ser. Esa cosa viscosa, cálida que sorbía a flor de piel, era la vida misma. En cierta oportunidad me puse a cortarme adrede los dedos y las manos, solo para poder pasar los labios sobre la herida fresca y volver a sentir esa sensación inefable. Me atormentaban los sueños. Veía un bosque de crucifijos que gradualmente se transformaban en árboles. Me pareció ver primero un rocío o lluvia que chorreaba de las ramas, pero cuando me acerqué comprendí que era sangre. De repente, el bosque entero comenzó a inclinarse y los árboles goteaban sangre. Las ramas destilaban sangre. Vi a un hombre que iba recogiendo la sangre de árbol en árbol. Cuando la copa que tenía en la mano estuvo llena, se me acercó. «Bebe», me dijo, pero el sueño se desvaneció. Su delirio por la sangre fue tanta que empezó a cometer asesinatos, siendo 9 en total, y en todos ellos les cortaba la garganta a sus víctimas para luego sorberla, produciéndole gran placer. Se volvían a presentar sus sueños, pero esta vez la aparición le tendía la copa de sangre, dejándolo beber a largos sorbos. Fue condenado a la horca el 10 de agosto de 1949. El vampiro de Hannover, Fritz Hartmann, Alemania. Fue juzgado en Alemania en 1924 por el asesinato de 24 muchachos, a la mayoría de los cuales los mató de un mordisco en la garganta. Después de ejecutado, su cerebro fue estudiado en la Universidad de Gotinga para descubrir señales de la perversidad que tenía hacia la raza humana. El vampiro de Düsseldorf, Meter Kurten, Alemania, 1913. 9 horripilantes asesinatos y 7 frustrados intentos. Procede de una familia pobre llena de violencia. El 13 de mayo de 1913 inicia cortándole el cuello a una jovencita de 13 años, lo que le produjo un éxtasis máximo. Sus métodos eran sanguinarios como cortes, cuchilladas, martillazos y fuego. Una de sus víctimas, Rosa Ollinger, de apenas 8 años, fue apuñalada 13 veces y tras beber su sangre, roció su cuerpo con gasolina prendiéndolo mientras se retorcía de placer. Estando preso, escribió a una de las madres de los niños: «Yo necesito sangre del mismo modo que otros necesitan el alcohol». Kurten
Después de que mi cabeza sea cortada, escucharé por un momento el sonido de mi propia sangre que cae. Hemos llegado al final de la presentación. Resumimos lo mejor posible todos los datos que tenemos. Yo sé que faltó mucho por discernir, pero eso sería mejor en un libro. No dejemos el maltrato que se le está dando a nuestro personaje, convirtiéndolo en homosexual o jovencitos con labios rojitos en libros o en el cine. No, sigamos pensando en un ser mitológico y demoníaco que se alimenta de sangre humana para que con ello conservar su vida eterna.